Buen día a todos aquellos apasionados de la fisiología vegetal. El día de hoy vamos a hacer la presentación de un artículo que lleva por nombre Respuestas bioquímico-fisiológicas de especies de agave a la restricción de humedad, elaborado en el año de 2014 por Ramírez, Peña y Aguirre. Y su presentador es Enrique Escobar. Bien, a grandes rasgos, ¿qué se realizó? Debido a que en México se encuentra la mayor riqueza de especies de agave, se realizó este trabajo para enriquecer el conocimiento que se tiene de las formas de tolerar las restricciones a los potenciales hídricos. En este trabajo se sometió a 8 especies durante 14 meses a 2 potenciales hídricos diferentes, menos 0.7 megapascales y menos 3.5 megapascales, y con base en ello evaluar el crecimiento, distribución de biomasa, grosor foliar y el contenido de prolina en las especies del subgénero Lite y 6 del subgénero Agave. Brindándoles un poquito más de información y entrando ya más en contexto, hay que mencionar que en México se encuentra el 75% de las especies de agave, de las cuales 48 se utilizan para bebidas alcohólicas, bebidas destiladas, ya sea el mezcal, el tequila, la bacanora, y otras 74 especies son utilizadas ya sea para alimento humano, forraje o materia prima. Igual, bebidas fermentadas o fibra. Entonces resulta interesante cómo los magueyes han utilizado, han obtenido adaptaciones para que incluso a 80 o 90% de disminución de su contenido de agua, pues logren sobrevivir. Se inhibe el crecimiento, la velocidad de crecimiento es una característica importante cuando se utiliza para el mezcal. La supervivencia en condiciones extremas es muy importante porque vamos a observar que tienen hojas suculentas, cutículas gruesas, realizan fotosíntesis tipo CAM y de esta manera mantienen potenciales de agua elevados. También, pues, otra de las características es que la apertura estomática nocturna típica de la ruta fotosintética CAM es lo que va a permitir que el dióxido de carbono se absorba en estos tiempos, cuando la pérdida de agua es poca, siendo igual esta una respuesta al estrés hídrico. Y entonces, ¿cómo hicieron todo esto? Pues se evaluaron 8 especies de agave con importancia comercial. Provienen de regiones climáticas distintos. Se realizó en el Colegio de Posgraduados de Texcoco. Se utilizaron los dos valores de potencial hídrico de menos 0.7 megapascales y menos 3.5 megapascales. En los últimos 6 meses la humedad disminuyó a menos de menos 5 megapascales. Y se recolectaron las muestras de sustrato durante el estudio, se midió el potencial hídrico en cámaras psicométricas, la maceta en la que se sembraron permitió el crecimiento de 3 plantas. Esto se realizó entre el 1 y 15 de octubre del 2019 y al momento de la cosecha se registró la biomasa radical húmeda, caulinar y foliar de cada individuo. También la biomasa seca total por planta fue la suma de la biomasa de cada órgano. Se estimó el índice raíz vástago y previo a la cosecha se registró la altura y cobertura de la planta. Además de que se registró el número de hojas por planta, el grosor de la octava hoja en la zona central. Y para la parte de la prolina se utilizó una prueba espectrofotométrica donde la absorbancia es a 520 nanómetros. Entonces, ¿qué obtuvieron? Para empezar, en promedio, la biomasa individual, el número de hojas y la cobertura de la planta se redujeron significativamente por el efecto restrictivo del sustrato. Pero la altura de la planta en todas las especies no cambió significativamente. Y tampoco en algunas especies no cambió el número de hojas ni la cobertura.
el número de hojas por planta fue en agave angustifolia subespecie tequilana y de agave salmiana. Y la cobertura en lechuguilla y duranguensis no cambiaron. En segundo punto, el valor del índice de raíz vástago en 4 especies tendió a duplicarse. En 3, americana, variedad marginata, agave duranguensis y salmiana, el índice de raíz vástago no cambió, pero en agave cupreata fue 41% mayor cuando creció con disponibilidad elevada de humedad, o sea, a menos 0.7 megapascales. La humedad del sustrato y la especie fueron significativamente influyentes en los porcentajes de biomasa de la raíz y las hojas. Sin embargo, solamente la especie fue influyente a la hora de la biomasa del tallo. Los porcentajes de raíz en subespecie tequilana, aspérrima, lechuguilla y estriata fueron menores cuando tenían riego constante, y cuando se restringió el riego tuvieron valores mayores, tuvieron valores de 22, 31, 18 y 19 respectivamente. Y las hojas también redujeron significativamente, de tener valores de 79, 77, 86 y 84, al restringir el riego bajaron a 73, 65, 79 y 78. Las siguientes 3 especies, marginata, duranguensis y salmiana, se mantuvieron igual en ambas condiciones de humedad, pero cupreata, su porcentaje de biomasa radical fue mayor con riego frecuente, y también en riego restringido el porcentaje de biomasa en las hojas fue mayor. Los resultados de la prolina, para empezar, lechuguilla y astriata se mantuvieron sin cambios significativos en ambas condiciones de humedad. Pero en las demás especies, la restricción de humedad incrementó la concentración de prolina significativamente, hasta un promedio de 1 micromolar sobre 100 miligramos, cuando con riego frecuente el promedio fue de 0.52 micromolares sobre 100 miligramos en tejido seco, excepto en agave americana, que presentó contenido significativamente menor, 0.31 micromoles sobre 100 miligramos. Antes de comenzar esta parte, los autores hicieron énfasis en destacar que la disponibilidad de humedad de las plantas alcanzó valores de menos 5 y menos 6 megapascales en los últimos 5 meses del estudio, y que los menores valores coincidieron con los meses de verano, cuando las temperaturas son más altas durante el año. Entonces, ahora sí, para explicar la inhibición del crecimiento en las plantas que tuvieron menos disponibilidad de agua, esto se le puede atribuir a la disminución de fotoasimilados aprovechables, ya que se ha visto en otras plantas que el dióxido asimilado durante 24 horas es menor, decrece. También la acumulación ácida nocturna se reduce hasta 10% luego de 30 días de suspender el suministro de agua. En el caso de salmiana, las plantas menores a 1 año tienen un intervalo de asimilación de dióxido de carbono de tan solo 4 horas, contraste con el de 10 horas en plantas con riego. Y a pesar de que las suculentas están adaptadas a estos ambientes, pues la disponibilidad baja de agua en términos absolutos y durante periodos largos disminuye su crecimiento, pues al fin y al cabo se van acabando las reservas y la presión de turgencia también disminuye. En la parte de por qué en las especies tequilana, aspérrima, lechuguilla y estriata, la adaptación hacia la aridez parece que se incrementa el índice de raíz vástago, considerando que este es el órgano que absorbe agua y se inhibe la parte que la transpira. Sin embargo, el vástago de americana, variedad marginata, duranguensis y salmiana permanecen sin cambios en ambas condiciones de humedad. Esto muestra la heterogeneidad de las respuestas a diferentes cambios de humedad. Entonces, al evaluar, pues tenemos que 4 aumentan la biomasa radical, 3 no hay cambios y 1 disminuye la biomasa. Entonces, el déficit de humedad, más que incrementar la proporción de la biomasa radical, provoca cambios en la tasa de crecimiento. El comportamiento de algunas suculentas a la restricción de humedad se puede explicar con que presentan una reserva importante de agua en las hojas, por lo cual la absorción parece innecesaria, porque conservan el agua almacenada en sus hojas
raíces y tallos. Aunado a esto, pues tenemos una morfología especializada, tenemos una cutícula foliar impermeable. Es por ello que el grosor de las hojas de las plantas se relaciona directamente con el contenido de aguas. Entre más gruesas, la capacidad de almacenamiento de agua es mayor. Agave salmiana presentó cladodios más gruesos con contenido de humedad significativamente mayor, por lo que esta condición puede tomarse como evidencia de la plasticidad de esta especie, ya que en ambas condiciones el grosor fue mucho mayor al de las especies estudiadas. Entonces indica que el agua, aunque esté en la condición de humedad restringida, es empleada primordialmente para mantener la suculencia. Con los resultados de prolina se observa que en algunas especies de agave también este componente puede indicar que tiene una función de regulación osmótica, pero en lechuguilla y estriata la proporción de biomasa radical no va de la mano con un contenido mayor de prolina, y el aumento de prolina en americana, variedad marginata, duranguensis y salmiana no se asocia con un incremento en la biomasa radical. Entonces, más bien pareciera ser una respuesta protectora, porque la prolina favorece la homeostasis celular en condiciones de estrés hídrico. Y como conclusiones llegamos a que, a pesar de las diferentes maneras que las especies del género agave presentan para superar el estrés hídrico, las mejores adaptadas son aquellas de ambientes con climas áridos, duranguensis, lechuguilla y salmiana, seguidos de aquellos de distribución amplia como tequilana. El contenido de prolina y el crecimiento de órganos no siguen una tendencia, porque el crecimiento de los órganos fueron notablemente desiguales entre las especies. Como siguiente punto, además de favorecer el mayor crecimiento de la raíz, de que las hojas en 4 de las 8 especies sin un patrón determinado, y todo lo anterior contrastó con el mantenimiento generalizado de la turgencia. Y pues como última conclusión, que las plantas jóvenes del género agave al menos son capaces de sobrevivir 14 meses enfrentando condiciones extremas de falta de humedad. Y pues no me queda más que agradecerles su tiempo. Espero les haya servido el contenido de esta presentación, y para más información dejo las referencias. Gracias.